Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas. Por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en red de Canal 71 de WIS. La entrevista Radar News. Bueno, ayer fue Día Internacional justamente de las personas desaparecidas en este país. Hubo una manifestación importante, singular, en la Ciudad de México. 90,000 personas en este recuento que hacían, pues activistas, representantes, mujeres, madres de familia, hermanos, en fin, de estas cerca de 90,000 o 90,000 personas que por lo menos el día de ayer, incluso con su propia ropa, con cartulinas, con fotografías, hicieron esta expresión o esta manifestación frente al Palacio Nacional allá en la capital de la República Mexicana. Está en la línea telefónica y le agradezco y le aprecio mucho a la maestra Aleida Quintana que pues nos hable justamente de esto, de este tema a nivel nacional y de este tema incluso también a nivel local. Ella empezó en una serie de situaciones y de denuncias desde el 2012 y bueno, desde entonces ha elaborado incluso una base de datos que pues con personas desaparecidas, entendemos nosotros según las mismas autoridades en el estado de Querétaro, que han sido víctimas o pueden haber sido víctimas de tráfico de personas, de feminicidios o de desapariciones forzadas, en fin, situaciones que deben investigar las autoridades correspondientes. Y que bueno, en este recuento se hablaba el día de ayer de 250 personas que se encuentran en la categoría de no localizados y muchas cosas que debemos reflexionar, además del balance que debemos hacer al término de esta misma administración estatal. Mi querida maestra, mi querida Aleida Quintana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a tu auditorio por escucharnos y por el espacio también. Gracias a ti por tomarnos la llamada. ¿Qué balance debemos hacer? Mañana es el informe del gobierno federal y creo que este tema es obviamente un tema muy importante en estos 3 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema de las personas que han desaparecido en este país. Y el otro balance en segundo momento, si no tienes inconveniente, Aleida, te pediría que hiciéramos un balance de lo que han sido los 6 años del gobierno del estado de Francisco Domínguez Servín, que están por terminar en este próximo mes de septiembre. Por donde quieras comenzar, Aleida. Sí, pues mira, me gustaría comenzar a nivel federal, retomando algunos datos que dio sobre todo Alejandro Encinas, que es subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la CEDO. Sí. El año pasado, en junio del 2020, dio a conocer que de 1964 a 2020 fueron reportadas como desaparecidas en nuestro país 177,844 personas, sí, de las cuales 61,637 personas seguían en calidad de desaparecidas. Este dato me parece que es importante y abona justo a este balance que me pides hacer a nivel federal, ¿no? Sí, sí. Venimos arrastrando una historia pues de mucha impunidad, una historia de desapariciones de forma sistemática, de una impunidad sistemática. Y este ejercicio que hace al menos la dependencia de esta subsecretaría, me parece que abona pues a esta falta de transparencia a la que estuvimos viviendo durante varios años. Recuerdo que cuando estaba Enrique Peña Nieto, sí, el dato que teníamos era de 27,000 personas desaparecidas en el país, ¿no? Y en su mayoría esta reporte decía que No, tenemos problemas, ¿verdad?, con el audio. A ver si volvemos a comunicarnos. Incluso se nos cortó la llamada para que podamos hablar de esto que le llamaba ya Aleida Quintana, esta impunidad sistemática, según el recuento que hacía el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, 177,844 personas que habían desaparecido en las anteriores administraciones, y al recuento que también hacían las autoridades federales, 71,600 desaparecidos. Mañana, sin duda alguna, en el informe del presidente Andrés
Manuel López Obrador, este tema tendrá que ser un tema central, un tema fundamental para saber si hemos avanzado, si hemos caminado, si vamos en buen rumbo o qué tendrá que pasar en este país para que por lo menos no solamente se termine con esta impunidad sistemática que ya refería Aleida Quintana, sino que al mismo tiempo podamos saber, podamos evaluar la eficacia, la eficiencia de las mismas autoridades que tienen que encargarse justamente de indagar, de investigar y de saber, de entregar, de devolver a la sociedad, a las familias, a quienes por alguna razón pudieron haber desaparecido en nuestro país. Perdónanos, Aleida, dos cosas, se escuchaban mal y se cortó la llamada, así que te pido una disculpa, por favor, te ofrezco una disculpa. Y bueno, hablabas de la impunidad sistemática que tendremos que tener en cuenta para hacer este análisis, Aleida. Sí, y sobre todo me parece que en temas de transparencia al menos tenemos avances en el país, ¿no? Vivíamos con Peña Nieto con una cifra de 27,000 personas desaparecidas en México. Sí. Este reporte que brindaba la Fiscalía General decía que la mayoría de estas desapariciones eran de tipo voluntaria. Sí. Un cambio que vemos significativo es que, bueno, se abre estas cifras de 177,000 reportes de personas desaparecidas en nuestro país, más de 61,000 personas que siguen sin ser localizadas y viendo a la desaparición como una herida abierta, ¿no? Sí. En todo México. Sí. Una herida que ha dejado graves daños. Algunos avances que tenemos en materia de desaparición a nivel federal es la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, de la cual se desprende un protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y protocolos emergentes, ¿no? Sobre todo para atender la desaparición de niñas, niños y adolescentes en el país. Es un protocolo que cuenta con perspectiva de género y derechos humanos. Sí. Sin embargo, todavía encontramos a nivel estatal, a nivel nacional, pero en cada uno de los estados, muchas autoridades, sobre todo las fiscalías, que no emprenden estos mecanismos existentes de búsqueda, que siguen revictimizando, que siguen amenazando a las familias que buscan a sus desaparecidos, a los colectivos. Entonces me parece que ese es el gran reto que estamos enfrentando, ¿no? Todavía esta violencia institucional de parte de autoridades locales. Sí. Caray, esta violencia institucional que persiste todavía lamentablemente en diferentes estados de la República Mexicana, en nuestro país, y que tenemos que trabajar de manera conjunta, de manera institucional, para erradicarla de alguna manera, mi querida Aleida Quintana. Y sobre este mismo balance, ¿qué podemos hacer o qué podemos decir? Tú iniciaste una lucha hace muchos años aquí en el estado de Querétaro y bueno, pues obviamente preguntarte ya en esta administración que está casi a punto de terminar, ¿qué balance podemos hacer en este esfuerzo, en esta lucha? ¿Cómo has combatido esta violencia institucional que parece no se detiene, Aleida? Sí, bueno, pues en mi caso, pues desplazada, ¿no? A causa de la violencia estatal, ¿no? Al llevar a cabo una lucha o una labor de defensa de derechos humanos por las personas desaparecidas en Querétaro. La situación en el estado no ha cambiado. El balance que tenemos desde el Grupo Pequeño y la organización con la que trabajo en el estado de Querétaro, pues es que la desaparición se ha mantenido. Incluso en algunos momentos se ha hecho más, o sea, recrudecido. Estamos hablando de una aproximada de 700 personas reportadas como desaparecidas por año en el estado de Querétaro, según nuestras bases de datos. En su mayoría, quienes están siendo reportadas como desaparecidas son niñas y mujeres jóvenes. En nuestro acompañamiento, en el acompañamiento que hemos dado a estas familias, a estas mujeres que hemos logrado recuperar, sabemos que estas mujeres están siendo desaparecidas con fines de delitos sexuales, trata de personas y feminicidio. Y pues la lectura que hace el Estado, el gobierno del Estado de Querétaro, pues siempre ha sido una lectura de minimizar la problemática presente en el Estado, una falta de transparencia que es violatoria de derechos humanos, porque no están transparentando lo que está pasando en Querétaro. Y una falta de atención integral de las mujeres que previo a ser desaparecidas se han acercado a las autoridades a pedir ayuda porque están bajo amenaza. Esa es la situación que se está viviendo en el estado de Querétaro y que no ha cambiado, ¿no?
y que de alguna manera fomenta, propicia, tolera la desaparición de personas a través de una política, me parece, de silencio ante estas graves violaciones a derechos humanos. Sí, claro. Un tema que obviamente tendremos que revisar, que tendremos que dar cuenta a través de los medios de comunicación para que podamos conocer y entender. Tú hablas de 700 personas al año más o menos que pudieran considerarse desaparecidas en el estado de Querétaro. Yo tenía un recuento acá de 250 no localizadas. ¿Cómo hacer esa contabilidad de este hecho verdaderamente lamentable en el estado de Querétaro, Aleida Quintana? Sí, pues mira, estamos hablando de términos diferentes. El término de desaparición, el protocolo homologado y la ley general y la ley estatal la tipifican como personas que fueron privadas de su libertad y que podían estar siendo víctimas de la comisión de un delito. Cuando se habla de personas no localizadas, se está hablando de personas que podían haber desaparecido de manera voluntaria o que no están siendo víctimas de la comisión de un delito. Aquí lo que encontramos es una negativa de la propia Fiscalía Local a reconocer que muchas de esas desapariciones están o que podrían tratarse de desapariciones vinculadas a delitos, ¿no? Sí. Y una negativa que figuren en los números a nivel nacional, ¿no? Entonces, me parece que la Fiscalía también tiene una negativa a tipificar el delito como tal, nombrarle desaparición y utilizan estas privaciones de la libertad como personas no localizadas, que son algunas de las grandes problemáticas que encontramos en Querétaro, ¿no? Tenemos casos muy graves, por ejemplo el de Luz Angélica, desaparecida recientemente en Rumbamealco junto con su hijo. Sí. Ella había denunciado violencia terrible previo a ser desaparecido. Estamos hablando de denuncias desde el 2018, no recibió protección, no recibió atención integral y desaparece, ¿no? Su caso, por los indicios presentados, sí podría estar, o se encuentra que podría ser víctima de la comisión del delito, no, y a pesar de eso, su caso sigue como el caso de personas no localizadas. Sí, y así los casos en el estado de Querétaro. Entonces, esta es la diferencia entre uno y otro término y la negativa del Estado a reconocer que las personas están desapareciendo para la comisión de otros delitos. Sí, bueno, pues el tema está delicado, está complicado, hay que atender y además resolver esta situación, esta negativa. Yo diría, si tú me lo permites, mi querida Leida, que seguimos teniendo problemas con el audio, en fin, pero que es una negativa a entender, a conocer y apreciar la realidad que lo que realmente está ocurriendo en Querétaro y que la violencia pues sigue siendo todavía pues un común denominador ante este tipo de situaciones y de desapariciones que lamentablemente en nuestro estado requieren también de transparencia y requieren también de atención urgente. El próximo 1 de octubre viene un nuevo gobierno. ¿Qué podríamos hacer o cuál sería la tarea pendiente que tendría que asumir puntualmente el próximo gobierno en este sentido, en esta materia, Aleida Quintana, finalmente? Sí, pues yo creo que tendría que ser el trabajo de las familias de desaparición, incluso con personas sobrevivientes de la desaparición, una exigencia a nivel nacional es en las familias, no. Y me parece que el gobierno local tendría que estar cercano a estas personas que son cretanas, que son ciudadanas, sí, y que están atravesando por violaciones a derechos humanos graves. Entonces me parece que el trabajo tendría que ser cercano a las víctimas, a las colectivas, las organizaciones que están trabajando y acompañando a las familias, ¿no? Y sobre todo un gobierno transparente. Me parece fundamental un gobierno transparente y un gobierno que priorice el bien común, ¿no? Y en este bien común está lo económico, que es una política que ha llevado a cabo el PAN desde hace mucho tiempo, sí, pero también el bienestar social, la seguridad de niñas y mujeres, ¿no? Entonces, me parece que son temas prioritarios que no tienen que quedar fuera de la agenda. No se escucha bien. Aleida Quintana, ¿tienes inconvenientes si en otro momento buscamos la posibilidad de que puedas venir a cabina a platicar con nosotros? ¿Tendrás chance? Bueno, ya se cortó además.
Qué problema, ¿no? Qué problema. Pero decía cosas importantes. Es necesario que la próxima administración que encabezará Mauricio Curi, pues atienda con transparencia, que dé prioridad también al tema de las desapariciones, la atención, la cercanía con las familias, los derechos humanos, las organizaciones que también tendrán que ser escuchadas para que realmente se pueda trabajar en favor de un bien común y de un tema de seguridad y de justicia que exigen organizaciones también sociales en el estado de Querétaro, que sería uno de los retos, por lo menos en este tema, en esta materia, para el próximo gobierno que encabezará Mauricio Curi González en Querétaro. Una disculpa también para Leida, ahorita me comunico con ella, a ver si podemos también tener algo más de detalles. A Leida Quintana Ordaz, una mujer activista que sin duda alguna ha sido ejemplo incluso en otros estados, en México a nivel nacional y también a nivel internacional, de esta lucha que hay que hacer en torno al tema de la violencia institucional y de la impunidad sistemática que han dejado muchos años de historia en nuestro país. Las 8:41 de la mañana, hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante. Regresamos enseguida con más. Me pasaron un video de cómo se las gastan estos señores para pues amenazar incluso a los locatarios, a los comerciantes ahí del mercado del Salitre. Y bueno, con mucho gusto vamos a la pausa, regreso para que lo podamos escuchar brevemente de lo que ocurre en esta situación que piden atención de las autoridades municipales y también de la Fiscalía del Estado. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Comunícate con nuestro teléfono de contacto 442-238-3803 y 04. En un momento continuamos. Radar